Hoy quiero hablarles de un derivado lácteo que seguro no han escuchado y su sabor es tan rico que enloquece los paladares de quienes lo consumen. Se trata del ghee y es un tipo de mantequilla clarificada que constituye un ingrediente muy valorado, sobre todo en la cocina hindú y la pakistaní y también en la bangladesí, donde se utiliza el término ghee, que significa salpicado, aunque su uso culinario se ha extendido muchísimo. El ghee es simplemente mantequilla clarificada a la que se le han retirado las proteínas, los azúcares y el agua, por lo que es una grasa perfecta para las personas que no quieran o no puedan consumir lactosa o caseína. Ambas cosas son similares, pero no idénticas. El ghee se calienta durante más tiempo hasta que los sólidos se tuestan sin llegar a quemarse. Este paso le proporciona un saborcito más rico a la grasa con un toque así algo ahumado, casi dulzón. Hola amigos, soy Dieter Struces, el Doctor Quesero, y quiero dar la bienvenida a otro de mis videos. Y si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos y aprenderás mucho más sobre este mundo tan bonito de los quesos artesanales. También, si deseas ir más profundo en lo de los quesos o si deseas que te llevemos de la mano en tu aprendizaje, mi equipo y yo te vamos a ayudar. Solo debes tomar el programa de membresía que más se adapte a tus posibilidades y también a tus necesidades. Como les decía, el ghee es buenísimo y su sabor es bastante peculiar. De hecho, tiene un delicioso sabor que recuerda a las nueces y combina a la perfección con prácticamente cualquier plato. A mí me encanta con pescado, para cocinar hamburguesas, saltear cualquier tipo de tubérculo o raíz y hasta para freír huevos. Otra ventaja que tiene el ghee es que se puede usar para cocinar a temperaturas más altas, ya que por ser una grasa altamente saturada, no corremos el riesgo de quemar los sólidos lácteos. Además, se mantiene estable hasta los 250 grados centígrados y por ello es la grasa ideal para las técnicas de cocción que requieran alta temperatura y es ampliamente utilizada en la cocina paleo. Hoy se los voy a enseñar a hacer utilizando solamente dos ingredientes, leche y cultivos lácticos, y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 1 litro de crema de leche y 125 gramos de yogur o en su defecto cultivos de tipo mesofílico o termofílico de cualquier tipo. Yo en este caso estoy utilizando un cultivo mesofílico. Paso número 1, calentamiento e inoculación de la crema. Calienta la crema hasta que alcance entre 29 y 35 grados centígrados y ya lograda esa temperatura, añade los cultivos lácticos. Para inocular la crema puedes utilizar cualquier tipo de cultivo, ya que lo que queremos es acidificar la crema naturalmente. Los cultivos se alimentarán de la lactosa de la crema y la acidificarán, muy simple. Paso número 2, maduración de la crema. Ya calentada la crema, es momento de colocar el cultivo láctico y para hacerlo simplemente coloca el yogur a la crema y deja que ésta se madure y se acidifique hasta que alcance un pH de entre 4 y 4,9. Para colocar el cultivo puedes disolver cualquier tipo de yogur del tipo que sea o colocar los cultivos lácticos. Yo en mi caso estoy colocando cultivos mesofílicos y dejo madurando todo hasta alcanzar el pH target que ya te mencioné anteriormente. Es importante en este paso que mantengas la temperatura en los rangos de las bacterias, es decir, que si usas cultivos mesofílicos, mantén la temperatura entre 29 y 35 grados centígrados. Y si usas cultivos termofílicos, mantén la temperatura entre 40 y 45 grados centígrados. Paso número 3, enfriado y agitación. Ya alcanzado el pH target, debemos separar la grasa del suero de la crema y para ello vamos a agitar la crema y aquí les voy a dar el primer secreto. Antes de agitar, enfríen la crema hasta que ésta esté entre 15 y 20 grados centígrados. Si no, la crema no se va a separar o costará mucho que lo haga. Ya alcanzada la temperatura de enfriado, metan la crema en un envase con tapa y empiecen a agitar o a batir. Yo en este caso estoy utilizando un mezclador para ahorrar trabajo, pero es preferible hacerlo a mano o con un batidor de baja revolución para que la crema se separe mejor. También pueden agitar a mano. Cuando agiten o mezclen,
van a notar que la crema se empieza a espesar y a hacerse más viscosa, hasta el punto de que cuando agiten ya no podrán escuchar a la crema agitarse. Cuando eso pase, sigan agitando vigorosamente y llegará un momento en que ya podrán volver a escuchar la crema agitarse. En ese momento ya la grasa de la crema se ha separado del suero y es momento de pasar al siguiente paso, que es el lavado. Paso número 4, lavado. Ya separada la crema en grasa y suero, usando un colador de cocina, boten todo el suero producido y laven la grasa con agua helada hasta que ésta salga totalmente transparente. Fíjense cómo lo hago yo en el video. No se pierdan en el siguiente paso, que es la clave para hacer el ghee y es donde la cosa se pone buena. Paso número 5, cocinado. Ya separada la grasa, metan esta en una pequeña olla y calienten a fuego medio hasta que la grasa se disuelva. Van a notar en este paso que la grasa se empieza a tornar líquida y va a formar una especie de espuma que va a empezar a flotar. No se preocupen, que eso es normal. Cuando la espuma empiece a flotar, recójanla con una cucharita y dejen solo la grasa líquida calentándose. Sigan retirando la espuma de la olla por los próximos 10 minutos o hasta que noten que toda la espuma y los sólidos se han depositado en el fondo de la olla y tienen un color algo así como dorado. En ese momento ya nuestro ghee está listo y es momento de filtrarlo. Paso número 6, filtrado. Recolecten el ghee pasándolo por una gasa para mantequilla o una muselina para mantequilla. La idea es recoger todos los sólidos y que estos queden en la gasa. Fíjense cómo lo hago yo en el video. ¡Ups! Y aquí tuve un pequeño accidente y el ghee que estaba caliente rompió el frasco que tenía para recolectarlo y este se me fue por el drenaje. Bueno, y como ven, el ghee que ya lo tenía casi listo, cuando ya lo estaba colando y filtrando, se me rompió el frasco y perdí todo el ghee. Fíjense, en unos pedazos, estaba todo cristalino y para rematar conseguí una olla quemada. Me toca ahora, lamentablemente, limpiarla y de todo el ghee que hice, lo que me quedó fue este poquitico de ghee. Está cristalino, totalmente cristalino. Como hay frío aquí hay 7 grados, se ha solidificado un poco, pero está totalmente cristalino. No lo he probado porque es muy poquito, entonces voy a volver a hacer otro video con un nuevo procedimiento. Ya no utilizaré un envase de vidrio, sino que utilizaré uno de plástico o de cerámica, en fin. A veces pasa que las cosas no salen como uno piensa. Entonces, bueno, hicimos lo posible, pero el procedimiento es el que les estoy indicando y nos vemos en un próximo video. Cuídense.